En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este encuentro nuevamente, en el cual queremos reflexionar la palabra de Dios, que nos invita a cultivar la fe, a cultivar la esperanza, la ilusión, la entrega, el trabajo, la lucha de cada día. La primera lectura de este día está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 3. Y dice: insensatos Gálatas, ¿quién les ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contéstenme a una sola pregunta: ¿recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos son? ¿Empezaron por el Espíritu para terminar en la carne? Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios les concede el Espíritu y para prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observan la ley o porque responden a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da, por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en este día vamos a escuchar, reflexionemos esta palabra de Dios en la primera lectura a los Gálatas, en la cual San Pablo está planteando algo fundamental. Los dones, las gracias, las bendiciones que Dios le ha dado a la comunidad que ha encontrado la fe en Jesucristo, el Señor, como dice Pablo, les predicamos a Cristo en la cruz. Dice: y todo lo que han recibido por medio de esta predicación y esta vida cristiana, no es por seguir la ley, las obras de la ley, las obras del Antiguo Testamento, las obras que estaban signadas en las tablas de Moisés, las obras las leyes que nos presentan en el Decálogo, que nos presenta los libros del Deuteronomio, los libros del Antiguo Testamento, que van a presentar el Éxodo, todas estas leyes, toda esta liturgia que aparece allí. Dice: no es por eso, no es por cumplir esas leyes, esas obras de esas leyes, sino que ha sido por la fe.
Entonces, está claro lo que les dice, y entonces les dice insensatos, o cómo son tan tontos, ¿quién los ha embrujado? Hermano, hermana, ¿quién nos puede embrujar? En el mundo de hoy tenemos grandes grandes entusiastas que son capaces de cambiar nuestra mentalidad en fracciones de segundo. Y ya existen pues demasiadas cosas. Por ejemplo, en nuestro país y en otros lugares hay algo que llaman de la burundanga. Las personas le preguntan por una dirección, le ponen un papelito, la persona lo toca y ya. Ahí como que lo hipnotizan, lo dominan, se duerme la persona, hace todo lo que la otra persona quiere, va al banco, busca dinero, le entrega dinero y ya luego se despierta dentro de un rato. Eh, es un hecho real que puede también, porque no solamente con esto se envuelve a las personas, sino que se nos envuelve muchas veces también con palabras eh, de una forma o de otra que llegan a nosotros, pero que es un engaño, que lo que quiere es buscar nuestra adepción para eh, tal vez propósitos que no tienen que ver con el Evangelio. Entonces debemos estar muy atentos a lo que es la verdadera doctrina de Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué es lo que más el Señor desea en tu vida? ¿Vas a seguir cualquier ilusionista que venga a predicarte en una forma, digamos, tal vez altisonante o novedosa o entusiasta? ¿O vas a seguir la doctrina que Pablo enseñó, como dijo él, que Cristo, el último día en que estaba con sus discípulos, tomó pan, lo partió, lo dio las gracias y se lo entregó a sus apóstoles? ¿Vas a creer en cualquier ilusionista o vas a realmente a escuchar lo que dicen los apóstoles y lo que la palabra de Dios nos habla de Jesucristo el Señor? Entonces fundamenta tu vida en Cristo Jesús. Y entonces en el Evangelio nos podemos preguntar, ¿en qué va a consistir? ¿Qué es la fe? Nos dice el Señor, para ponernos un ejemplo, para mostrarnos la necesidad que tenemos en este capítulo 11 de Lucas. Dice, por eso es que debemos tocar, llamar, insistir. El que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Entonces, pues hay 5 verbos que quisiera en este sentido, pues que recordáramos. La fe va a consistir en asistir, resistir, insistir y persistir. ¿Sí? La fe va a consistir en asistir, resistir, insistir y persistir. Entonces, ¿cuál es la consistencia de la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Cuál es el contenido de esta fe? ¿Qué es lo que necesitamos para poder entrar en un contacto real, hermoso, sólido en nuestra vida? Entonces, lo primero es asistir. Asistir que es como estar presente, estar ahí, ir. Si no asistimos, entonces no vamos a poder entrar en contacto. Entonces, ese entrar en contacto, asistir a las reuniones, vas a tener que asistir, si tienes fe, vas a tener que asistir a la Eucaristía, vas a tener que asistir a la formación, a la catequesis, a los retiros, a convivencias. Cuando asistes, cuando estás presente, hay un gran por ciento de que tu vida cambie, de que tu vida mejore, de que tu vida pues entra en contacto. Eso es lo primero, entrar en contacto. Si no entramos en contacto, entonces pues no vamos a tener ningún contenido. ¿Sí? Entonces, cuando entro en contacto con esta experiencia, aunque yo esté un poco ausente mentalmente, aunque mi imaginación vuele, pues esa experiencia me ayuda. Entonces, hay personas que dicen, no, pues yo veo la Eucaristía por televisión. Está bien, es una especie de asistencia, pero muy distante y lejana. Entonces, asistir, eso es lo primero. La fe va a consistir en asistir. Lo segundo es resistir. Y resistir duele. Nadie puede resistir sin que pues tenga efecto sobre sí. Entonces,
¿Resistir a qué? Resistir a, digamos, a llamados interiores y exteriores. Interiores en dos sentidos. Primero, llamados interiores dentro de nosotros. Por ejemplo, el llamado a la comodidad, el llamado a la pereza, de la pereza, el llamado al conformismo, el llamado de cualquier situación emocional por la que yo esté pasando, que me llama a no hagas nada, rezágate, quédate quieto, no tiene esperanza. Hay algo que se llama, eh, ahora no recuerdo bien, pero es la incapacidad, la incapacidad aprendida. Fue un experimento que un doctor, el doctor Seligman, que hacía muchos experimentos, hizo con unos ratoncitos. Y fue que lo puso en una habitación y puso comida y fue minando fue poniendo electricidad en varias partes. Lo ponía ahora aquí y los ratoncitos iban caminando. Cuando se topaban con esta parte, pues ya no iban ahí. Pero luego el doctor trasladaba la electricidad a otro lado. Y así pues los ratoncitos tuvieron la experiencia de que había muchos lugares donde estaba la electricidad. Entonces, habían ocupado casi todos los lugares. De hecho, la realidad era que solamente estaba en un cuadrito la electricidad, pero en su memoria estaba la experiencia de que todo estaba electrificado. Los ratoncitos al final murieron en un rinconcito, el único lugar donde ellos pensaban que no estaba electrificado, y la comida allá y ellos aquí. Prefirieron morir a enfrentarse al dolor que tenía que ser o la experiencia de la electricidad. La verdad es que no estaba electrificado, pero ellos sí lo pensaban. Entonces, el primer obstáculo que vamos a tener en la fe es eh, nuestro interior, el llamado interior a, a decirnos que no hay esperanza, que no hay ninguna posibilidad, que nos quedemos, como dice la lectura, que se queda acostado. Entonces, pues no, estamos en este elemento fundamental, la resistencia. Primero asistir, la resistencia que va a ser primero al orden interior de toda mi experiencia desde la infancia hasta mi experiencia reciente, que me va a decir muchas veces no vale la pena. Lo segundo que tenemos que resistir es el llamado, digamos, interior, pero de la comunidad. En la iglesia, por ejemplo, el llamado interior de mi iglesia o el llamado interior de mi familia. En el sentido de que a veces en la familia nos desaniman, nos dice, estás equivocado, estás perdido, no tiene sentido. O a veces en la iglesia nos dicen, nos desaniman, tú no sabes cantar, tú no sabes predicar, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. A veces tomamos un paño para limpiar unos asientos y alguien nos dice, pues ese paño no es. Está bien, pero pues búscame uno. Sí, hay muchas experiencias con cosas simples, sencillitas, que las personas hacemos daño a los otros, que lo que estamos es como llamándolo a que la persona renuncie a ese seguimiento de Cristo. Hay que resistir a eso. Y la gran resistencia también va a ser a toda la sociedad, toda la cultura, que te llama a abandonar, que te llama a deprimirte, que te llama a no seguir hacia adelante, que te llama a lo peor en tu vida, que te dice no podrás. Entonces, tenemos que resistir los llamados negativos interiores, los llamados negativos interiores de nuestra comunidad y los llamados exteriores que están donde quiera que nosotros podemos ir. Entonces, la fe va a consistir en asistir, en resistir, en insistir. Es no solamente es tú ya tener un tiempo, no, es tú insistir. Insistir si estás, dice, pues no me aprendo las lecturas, las citas, no sé, entra por un oído y sale por otro. Insiste, sigue otra vez, busca método, busca forma, busca maneras, pero dedícale tiempo. Aumenta el tiempo en que dedicas al estudio, al crecimiento personal. Dedica tiempo a eso que no comprendes bien. Entonces, se trata de eso. Entonces, puedes, por ejemplo, buscar un papel, un lápiz y apuntar esta cita, aquella cita, y entonces tratar de recordarla y de aplicarla a tu vida y de compartirla con otros.
Entonces, todos esos son elementos que nos ayudan a nosotros a estar más presentes en ese crecimiento que podemos tener. La fe va a consistir en asistir a los encuentros, a la Eucaristía, asistir a la vida de fe, a la experiencia de la comunidad, a los retiros, en resistir los llamados negativos interiores, los llamados negativos en la comunidad, ya sea eclesial, familiar, los llamados de la sociedad, resistir a eso. También en insistir en una y otra vez, en no desanimarte, insistir en buscar métodos nuevos, en compartirlo con alguien, en preguntar a alguien, en escribir, en citar, en reflexionar y persistir. La persistencia, es decir, es más allá de la insistencia. Es cuando tú dices, no, pues yo tengo que avanzar, me hago este propósito y persisto en eso. No me desanimo, nada me desanima, sino que yo voy haciendo camino cada día, voy dándome cuenta de cómo yo pues voy creciendo, como no soy el mismo, cómo mi vida va cambiando. Nosotros podemos tener la experiencia y a veces nos evaluamos muy negativamente porque creemos que no podemos lograr más de lo que hemos logrado. No, entonces no. La fe nos dice el Señor, para que podamos, a veces creemos que es tocar y ya, no. Es tocar y tocar y tocar, es llamar y llamar y llamar, es buscar y buscar y buscar para poder tener la experiencia gozosa de haber sido escuchado, de haber encontrado, de haber recibido. Entonces, que este día sea lleno de bendición. Y ya sabes, la fe es eso. Consiste en asistir, en resistir, en insistir y en persistir. Jesús te bendiga, Dios misericordioso y eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santos y buenos días.